Hola, buenas, me llamo Adrián López y en el día de hoy vamos a realizar la práctica de FTP sobre CentOS 8 en la que configuraremos e instalaremos el servicio FTP, enjaularemos una serie de usuarios que crearemos en el servicio en unas carpetas determinadas, habilitaremos que el usuario anónimo se pueda conectar y asignaremos una serie de permisos a los usuarios del FTP para comprobar distintos borrados, descarga de archivos, subida, etc. Lo primero que debemos hacer en esta práctica sería comprobar que nuestro Linux, que es una implementación de seguridad para Linux que provee una variedad de políticas de seguridad, está habilitada. Para ello simplemente indicamos el comando status. Nos vamos aquí, status, y vemos que está habilitado, correcto. Una vez tenemos eso habilitado, simplemente instalaríamos el servicio FTP, lo cual se realizaría con el comando yum install vsftpd. Como en este caso ya lo tengo instalado, no es necesario que lo vuelva. Lo siguiente, para tener la configuración inicial ya totalmente configurada, sería acceder a las IP tablets. Para ello accedemos al archivo que las contiene, de tablets, y indicamos esta línea en la que le estamos indicando, en este caso, que nos activa el modo pasivo, que en el modo pasivo es el cliente el que inicia la comunicación. Es decir, el cliente origina una comunicación hacia el puerto 21, que es lo que le estamos indicando aquí, el puerto de destino, que sería el 21, y el servidor nos envía un puerto aleatorio, que es el que va a utilizar para la transferencia de datos. Y ahora, como el servidor nos ha enviado ese puerto aleatorio, ahora el cliente se conecta a ese puerto aleatorio para iniciar la comunicación con el servicio FTP. Y con esto, la configuración inicial, las IP tablets y el servicio está todo instalado. Salimos de aquí, no modificamos nada. Lo siguiente que vamos a realizar es crear una carpeta para los usuarios anónimos donde solo se puedan conectar los usuarios anónimos, ya que si tenemos el servicio FTP habilitado con usuarios anónimos y dicho usuario anónimo se puede conectar a cualquier parte del sistema sin loguearse, sin indicar una contraseña, es bastante peligroso para la seguridad. Así que simplemente lo que hacemos sería crear un directorio, que en este caso sería mkdir home anonymous s anonymous asics, que yo ya lo tengo creado, lo comprobamos, ls /home, y comprobamos que tenemos anonymous asics creado aquí, y debemos asignarle como un directorio de uso público. Para ello simplemente hacemos chcon -r -t public content /t /home anonymous asics. Correcto. Que este sería como el usuario de directorio de uso público, es decir, cuando un usuario anónimo se conecta a nuestro servicio FTP, entrará en este directorio y solo podrá entrar en este directorio, no podrá acceder al resto de directorios del sistema. Lo siguiente que vamos a realizar es crear un shell fantasma, es decir, un shell aparte del shell del propio sistema al cual se conecten los usuarios que añadimos en el FTP, es decir, para que no puedan actuar directamente desde el shell del sistema, sino que tengan su propio shell en el que puedan realizar las comprobaciones, descargar archivos, subir archivos, etc. Para crear este shell, lo primero realizamos la creación del mismo. Para ello simplemente nos vamos a nano /bin /ftp asics. Este archivo ya lo tengo creado, pero en el caso de que no esté creado simplemente hay que crearlo y comentar lo siguiente: sh, echo y usuario del servicio FTP en CentOS 8, correcto. Y una vez creado ese shell, simplemente lo tenemos que añadir al fichero donde se encuentran los shells del sistema. Para ello nos vamos a nano /etc shells y lo indicamos aquí debajo, que yo ya lo he realizado, pero simplemente se indica esta línea en la que le añadimos como shell del sistema. Ok, salimos de aquí.
Con el shell creado y añadido, lo siguiente que hacemos es dar permisos de ejecución a todos los usuarios. Para ello, simplemente indicamos el comando chmod, que sería para establecer permisos a más x, a más x barra bin barra ftp. Así le estamos dando permisos de ejecución a todos los usuarios. Una vez tenemos ya esto realizado, lo siguiente que vamos a hacer será simplemente crear los usuarios. Para ello, simplemente con el comando userar -g -ftp-d indicamos el directorio con el -d, en este caso es usuasix2, y el shell que acabamos de crear, que acabamos de establecer para que dicho usuario use solo ese shell, que sería barra bin barra ftp, así, y el usuario. Esto habría que hacerlo con los 3 usuarios, con usuasix1, con usuasix2 y con usuasix3. Me olvidaba que con el -g lo que le estamos indicando es el grupo. En este caso le indicamos que se une al grupo FTP. Lo siguiente que haríamos sería establecer una contraseña a dichos usuarios. Para ello simplemente con passwd y el usuario que queremos establecer le indicaríamos a los 3 usuarios, passwd usuasix1, usuasix2 y usuasix3, y estableceríamos una contraseña. Una vez ya tenemos esto realizado, simplemente nos queda indicarle al sistema que el directorio de los usuarios pueda ser accesible a través del STP, con lo cual que eso lo vamos a indicar simplemente con setchable -p allow que todos los usuarios del FTP que todo el directorio de los usuarios pueda ser accesible a través del FTP, que lo estamos indicando aquí. Que todos los usuarios del FTP tengan acceso al directorio de los usuarios. Correcto. Con esto ya tendríamos creados y configurados los usuarios con la contraseña correspondiente, así que lo siguiente que vamos a realizar sería configurar el propio servicio FTP con una serie de características. En este caso el archivo es bastante largo y hay bastantes características, así que yo voy a explicar varias de ellas que considero más importantes. En el caso que fuera la primera vez que estamos editando el archivo, es recomendable crear una copia del mismo que denominemos backup o de alguna manera, para por si acaso tenemos algún error, el archivo se corrompe, para tener una copia de dicho archivo. Como yo ya he realizado la práctica y he realizado la copia, simplemente voy a acceder al archivo correspondiente donde he creado todas las opciones, que sería dentro del servicio vsftpd, se denomina vsftpd.com. Me he equivocado, un segundito, he puesto c vsftpd.com y aquí lo tenemos. En principio tiene muchas opciones, así que lo principal que tenemos que entender es que primero comentamos o borramos todas las opciones anteriores, es decir, tenemos que tener o el archivo vacío o todas las opciones anteriores comentadas, y luego a partir de aquí tenemos las opciones que vamos a establecer en nuestro archivo de configuración. Vamos comentando las opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos listen para que el servicio se inicie con el sistema, grid enable para que habilite el permiso de escritura a todos los usuarios que se conecten a FTP, que esté habilitado un mensaje de inicio cuando iniciemos FTP. En este caso, aquí indicamos el mensaje, welcome to server.oasis. Seguimos un poquito más para abajo para ir comprobando cosillas. Importante, configuración del pasivo. En este caso estamos habilitando el pasivo y le decimos que no se conecte a través del puerto 20, es decir, que no inicie una conexión activa. La configuración de los usuarios locales, en este caso indicamos write local, en este caso local enable, indicamos que permita a los usuarios locales, es decir, todos los usuarios locales del servidor pueden conectarse. La configuración de los permisos de cada usuario. En este caso había un error en este archivo porque indicaba en la práctica que le indicamos vsftpd usuarios, pero
luego más adelante observamos que el archivo que contendrá los permisos de los usuarios que hemos creado nosotros en el equipo es usuarios ASICS, por lo cual indico aquí usuarios ASICS para que los permisos que me coja de los usuarios sean los que configure para los usuarios correspondientes. Activamos el uso de cuentas privilegiadas, activamos la lista para que los usuarios locales puedan navegar por todo el sistema. Indicamos qué archivo contiene los usuarios privilegiados y que los usuarios privilegiados... no, en este caso esta no es nada de usuarios privilegiados. Esta te indica que acceder como usuario enjaulado, es decir, que permita la escritura del directorio. Y por último configuramos los usuarios anónimos. Le decimos que habilitamos los usuarios anónimos. La carpeta root a las que solo podrán acceder los usuarios anónimos, que en este caso serían anónimos ASICS, y que no puedan descargar. No, en este caso no es que no puedan descargar, sino que no puedan subir ningún archivo. Que los usuarios anónimos no puedan subir ningún archivo al servidor. Como hemos comentado, hemos establecido usuarios ASICS, que será donde indicaremos los permisos de los usuarios, y es lo que vamos a realizar ahora. Configurar los permisos correspondientes a cada usuario. Salimos de aquí. Y en este caso, usuario ASICS va a ser un usuario root, es decir, un usuario que nos encontrará enjaulado en un directorio y podrá navegar por el sistema como él quiera. Así que para hacer eso es bastante simple. Simplemente nos vamos al directorio vsftpd barra vsftpd, no, chrootList, no es un directorio, es un archivo. En este caso creo que lo tengo por aquí, vamos a comprobarlo. Este sería el malo. Había otro error en la práctica, y es que nos indicaba que le indicáramos como chrootList file vsftpd chrootList, pero ese no era el archivo, simplemente el archivo era quitando la parte vsftpd punto, con lo cual este es el archivo correcto. Y en este archivo lo único que le debemos indicar es el nombre del usuario que queremos que no esté enjaulado y que actúe como usuario que pueda navegar por todo el sistema. Así que simplemente le indicamos usuarios2. Debemos crear, como estamos asignando permisos a los usuarios, vamos a crear el directorio donde se encontrarán los ficheros de configuración, que en este caso sería simplemente crear el directorio mkdir barra etc barra vsftpd barra usuarios ASICS. Por eso, en el archivo de configuración del FTP he indicado que este archivo será el que me dé los permisos a los usuarios, porque lo que quiero es que este archivo que voy a crear ahora es donde voy a indicar a cada usuario el permiso correspondiente. Esta carpeta yo ya la tengo creada, así que no hace falta que la cree. Y lo siguiente sería crear un fichero de configuración con los otros dos usuarios, es decir, con usuarios2 y con usuarios3. Para ello simplemente hacemos nano barra etc. Un segundito. Ok, no encontraba correctamente las carpetas de los archivos, ahora las he buscado y es correcto. Están dentro de usuarios ASICS, que es la que le he indicado que tendrá los permisos, y cada una de las dos tiene un archivo determinado. En este caso, usuASICS tiene este, en el que le indicamos el directorio local, es decir, el directorio donde estará enjaulado dicho usuario, que es home usuASICS2, que pueda listar directorios, que pueda descargar, pero que no se le permita escribir, es decir, no puede escribir archivos, no puede borrar archivos, ni renombrar archivos. Vamos a comprobar los permisos, en este caso de usuASICS3, y lo mismo, el directorio root que es en el que se encuentra enjaulado, que en este caso es home usuASICS3, que lo hemos creado anteriormente, igual que home usuASICS2, que en este caso este podrá listar directorios, podrá descargar directorios y podrá escribir, es decir, podrá eliminar, podrá crear, podrá renombrar, etc. Ok. Con esto ya tendríamos todo el servicio FTP correctamente configurado. Lo siguiente que vamos a realizar sería simplemente realizar unas pruebas de contexto. En este caso las voy a realizar desde Ubuntu.
Aquí tenemos el cliente Ubuntu donde vamos a realizar las pruebas. Vamos a comprobar que está en la misma red, simplemente. Red Internet, correcto. Y vamos a conectarnos, en este caso, hacemos FTP y le indicamos la dirección que tiene el FTP. ¿Y cuál es la dirección del FTP? Simplemente la IP que tiene establecido nuestro servidor en textos, que sería la 16.0.1. Observamos que se conecta correctamente, que nos sale que está conectado, que nos sale el banner que le hemos establecido para que nos indique al principio al iniciar el servidor, welcome to server FTP Oasis, y vamos a comprobarlo. Vamos a iniciar primero con usu ASICS 1, que es el usuario que nos encuentra enjaulado. Correcto. Con él podemos, por ejemplo, comprobar que nos podemos mover de directorio. Podríamos ir cd y listar el directorio y vemos que estamos en el directorio raíz del cliente del servidor Linux, que en este caso es el centro. Correcto. Con esto observamos que con este directorio pues no tenemos el directorio enjaulado. Claro está, esto no debe ser así para el resto de usuarios, porque el resto de usuarios sí que los hemos enjaulado en un directorio correspondiente. Salimos del servicio, volvemos a iniciarlo, y en este caso vamos a comprobarlo con usu ASICS 2. Vuelve a salir todo correcto e iniciamos correctamente. En este directorio yo ya he creado varios archivos para comprobarlo. Vamos a ls y observamos que he creado varios archivos para comprobar varias cosas. En este caso, lo que queremos comprobar con esto es que podemos listar el directorio, es decir, el permiso de listar que estaba establecido es correcto. Hemos podido listar el directorio, pero solo podemos movernos, en este caso, si yo doy cd barra, comprobamos que no me mueve al directorio raíz, sino que me mueve al mismo directorio, es decir, el directorio raíz que tiene establecido este usuario es este directorio, no puede salir de aquí. Y podemos movernos, por ejemplo, a la carpeta que he creado, de carpeta, sí que podemos movernos. Lo siguiente que podemos comprobar es a descargar un archivo. En este caso vamos a movernos al directorio raíz una vez y vamos a hacer un get prueba, que en este caso tengo prueba, correcto, y lo vamos a crear en /home /Adrián /escritorio con el nombre mismo archivo FTP y se ha transferido correctamente. Si ahora nos vamos al escritorio, tenemos archivo FTP que lo acabamos de descargar directamente desde el servidor. Por último, vamos a comprobar que nos deja subir un fichero. En este caso vamos a poner, por ejemplo, tenemos aquí archivo put /home /Adrián /escritorio. Vamos a subir el archivo FTP que acabamos de descargar. Un momentito. He estado comprobando un par de cositas porque al principio pensaba que me debería dejar subir un archivo, pero por alguna razón no me deja subir un archivo. Supongo que será porque como usu ASICS 2 no tiene permisos de escritura, no me deja subir el archivo, por eso precisamente no me deja escribir nada dentro de la carpeta, con lo cual no me deja subir un archivo a la carpeta. Porque, por ejemplo, si comprobamos, hacemos un ls, comprobamos rm, por ejemplo, prueba, nos va a dar permiso denegado porque como no tenemos de escritura, si intentamos crear una carpeta, tampoco nos va a dejar. Es decir, al no tener permisos de escritura, no nos deja subir ningún archivo al servidor y tampoco nos deja crear nada dentro de la propia carpeta del servidor, ni modificar nada. Vale, así que supongo que será de esta manera. Por último, vamos a comprobar usu ASICS 3, el cual sí tiene permisos de escritura. Por ejemplo, vamos a probar a subir un archivo. Tenemos un archivo /home /escritorio Adrián escritorio. Adrián /escritorio /fichero
que se llame fichero 2. Transferencia completa, la acabamos de subir, correcto, 11 y 4, correcto. Probamos a crear una carpeta, por ejemplo, mkdir carpeta. Probamos a renombrar el archivo que hemos subido, fichero 2, que se llame fichero temporal. Un segundo. Con rename no es. Un segundito. Claro, es que es fichero 2. Correcto, observamos que se ha cambiado el nombre. Y por ejemplo, borramos la carpeta. Rmedir carpeta. No sé qué estoy haciendo, no sé por qué lo estoy poniendo todo el rato mal. Rmedir carpeta. Correcto, y nos borra la carpeta. Con esto observamos que tenemos permisos, tanto de escritura como de lectura, y podemos descargar y todo eso correctamente. Descargar podemos estos dos. Así que lo último que vamos a comprobar va a ser el usuario anónimo. Para probar el acceso con un usuario anónimo voy a hacer lo siguiente, muy sencillo. Simplemente he creado dos archivos en Anonymous ASICS, que es el directorio enjaulado donde están los usuarios anónimos, archivo 1 y archivo 2. Y desde cualquier navegador, por ejemplo en este caso desde Opera, // indicamos @ y la dirección del servidor, que sería la 0.1. Y observamos que tenemos usuarios anónimos, los cuales no pueden hacer nada, simplemente pueden acceder a este directorio, que es el que tiene enjaulado, y descargar estos archivos, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a archivo 1 y me lo bajo, puedo acceder a archivo 1 y me lo puedo bajar. Correcto. Esto es lo único que podría hacer el usuario anónimo. Solo puede acceder al directorio enjaulado que le he establecido y, como mucho, descargar los archivos que están indicados dentro de ese directorio. Con lo cual limitamos mucho lo que los usuarios que no se identifican pueden realizar. Con esto ya hemos comprobado el funcionamiento de FTP, todos los usuarios con sus diferentes permisos, y hemos configurado correctamente todo. Así que espero que te haya gustado y con esto acabaría la práctica.